Buenos días. Maestra. Buenos días. ¿Listos y listas para terminar su semestre? ¿Primero? Bien. Bueno, ¿cómo van con su ejercicio? Ok. Bueno, pues vamos a empezar entonces. Me hizo una pregunta. Sí. Es que en una parte decía que lo poníamos en decimal y como le puse en field, agregué un número random con el que tenemos nada más se ponían enteros decimales. ¿Se puede hacer una forma con ese field para que fuera con decimales? O es que encontré Acuérdate otra, que pero sí, dime. es que encontré una, pero no era con el código que nos ha enseñado, entonces pues no lo utilicé. Y mejor lo dejé en enteros. Ya quería con decimales los promedios. Bueno, puedes decirle que si son los promedios y quieres que saque números decimales, pues puedes hacer algún tipo de como de trampa y dices, bueno, no trampa, sino algunas técnicas matemáticas. A lo mejor dices, bueno, para que sea decimal lo multiplico por 1.0. Sí, pero ya no me salió, o sea, quiero la parte decimal. O sea, quiero que me diga, por ejemplo, 62.40, 38.23, algo así. O sea, a lo mejor dices, bueno, pues hago que genere números aleatorios entre 0 y 1000. Okay. Y luego ese número aleatorio lo divido entre 100 para que ya me dé, como que me dé uno decimal, y entonces ahora sí ese número ya lo asigno. Puede ser. Vale. Bueno, Entonces, pues, gracias. nada. Bueno, bueno, en realidad ya lo que vamos a hacer nada más son algunas recomendaciones para el programa que están haciendo. Ya para terminar. Bien, ¿no fue en este grupo? En el otro grupo que hicieron dos preguntas. Aquí. Yo me equivoqué en la redacción de estos métodos, porque aquí puse escribir un método que muestre el resultado del promedio de una fila, promedio de la matriz por medio de fila, promedio de columna, pero les puse de una matriz de enteros de dimensiones R por C con valores dados por el usuario. A lo mejor cuando copié la instrucción y la pegué, le dejé esta parte que dice valores dados por el usuario. Pero bueno, les decía que se me hizo raro que hicieran esa pregunta porque, pues como estamos basados en el ejercicio anterior y como lo vieron en la ejecución cuando les mostré el código de Erendiran, vimos que para calcular máximos, mínimos, promedios, sobre todo el de la burbuja, les dije, bueno, aquí se ve que se hizo algo, pero para ver si efectivamente lo hizo, llamamos a los otros métodos. Y el llenado del arreglo solo se hacía una vez. Entonces, cuando sacaban la suma, el máximo, el mínimo, pues evidentemente era con el arreglo que ya tenía. Entonces aquí no quiere decir que para sacar el promedio teníamos que volver a llenar el arreglo. Aparte, acuérdense que las funciones o procedimientos hacen exclusivamente la función para la que está diseñada. O sea, si la función se llama suma, su trabajo nada más es sacar la suma. No le corresponde ni llenarlo, ni nada, ni mostrarlo. Simplemente lo que diga la función. ¿Sí? Entonces, bueno, hice una corrección en la redacción de esos métodos ahí en la plataforma. ¿Sí? Pero nada más esa partecita. Le completé la parte de que sea una matriz, de enteros o decimales, o sea, de lo que quieran. Pero yo les recomiendo que esta matriz ahora sea de decimales para que puedan comparar los métodos con arreglos y los métodos para que puedan comparar con enteros y con decimales. Si esta matriz la hacen con enteros,
pues cuando les pida algo con decimal puede ser que les cueste trabajo. Por eso yo les recomiendo que sea con decimal. Sin embargo, pues ahí en la instrucción dice que llenen la matriz con enteros o con decimales, como ustedes gustan. Ahora, a lo mejor dicen, me conviene con decimales para que ahora que haga el de mis calificaciones, pues ya no tenga que hacer modificación. Pero a lo mejor alguien dice, no, mejor lo hago con enteros y mi programa en las calificaciones lo hago también con enteros. Pero puede ser decimal, pues sí, pero por ejemplo en el TEC nosotros manejamos números enteros. Bueno, sí, tienes razón. Entonces, todo eso está justificado. Alguien también me preguntaba, el arreglo, bueno, sí, de hecho, el arreglo de enteros o de decimales. Le dije, como tú quieras. Cualquiera de los dos es válido. El que a lo mejor ahorita no sería válido porque estaría raro sacar un resultado si alguien me dice, ¿puedo hacer la matriz de caracteres? Híjole, es que cómo saca suma y máximo y mínimo. Bueno, sí, porque toma el ASCII, pero no le veo tanto sentido todavía. ¿Sí? Entonces, entre entero y decimal. Bien. Y luego hacen otra pregunta, pero esas se las digo al final, porque no tienen nada que ver con el problema. Bien, entonces ustedes están resolviendo, ok, ya hice mis métodos con matrices. Ya sé llenar una matriz, ya sé mostrarla, ya sé sacar el máximo, pero por fila y por columna, ya lo sé hacer. Ya saqué, ya imprimí una fila, ya imprimí una columna, hasta lo imprimí en forma de fila y en forma de columna. Ya saqué el máximo de una fila, el mínimo de una columna, o sea, ya aprendí a usar las matrices. Ahora, vamos a aplicarlo en un problema. El problema son las calificaciones de un grupo de 40 estudiantes de programación. Y es que son muchas. Puedo ponerle 5 estudiantes. Si utilizaste un valor constante, para que estés practicando, ponle 5. Ya cuando lo mandes, no importa si lo mandaste con 5, si yo lo quiero probar con 40, solamente cambiamos esa constante. ¿Vale? Y son 3 parciales en el curso. Bueno, a lo mejor alguien dice, los parciales no le voy a poner valor constante, pues finalmente son 3 parciales. Lo voy a dejar con 3, está bien. No, yo sí le puse constante, y porque pues, pueden ser más parciales. Por ejemplo, en esta materia son 7, en cálculo fueron 3. Yo sí le puse constante, está bien. ¿Sale? Bien. A lo mejor alguien no le había puesto constante, y cuando empezó a trabajar dijo, es que es mucho trabajo estar cambiando las filas y las columnas. Creo que sí necesitaba la constante. Ok, pon el valor constante. ¿Sí? Bien. Entonces prácticamente tienen que hacer 5 cosas nada más. Capturar, mostrar, promedio, máxima y mínima. Pero por cada una de ellas tengo que identificar si va a ser de toda la matriz, de una fila o de una columna. Entonces se convierte en 5 por 3, se convierte en 15 actividades que tengo que hacer. Sí, pero ya las tengo, ya nada más las voy a adaptar. Ok. Entonces tenemos esos 3 enfoques, todo por estudiante o por parcial. Y entonces dicen, bueno, puedo hacer una matriz como esta. Mis filas son los estudiantes y las columnas son los parciales. Maestra, pero yo lo puedo hacer al revés. Es que yo prefiero que las filas sean los parciales y las columnas sean los estudiantes. No hay problema. ¿No pasa nada? No. Las matrices se pueden transponer. ¿Qué es eso de transponer? La pueden voltear y las filas se convierten a columnas y las columnas a filas. ¿Y pasa algo? No, es que depende de la aplicación. No pasa nada. Ok. Yo les propongo, vean, esta matriz que está aquí, no nada más tiene 40 por 3. ¿Se fijan que le puse una columna adicional? Esta es una propuesta. Si alguien dice, es que yo ya lo hice de otra manera, no importa. Esto solamente es una propuesta. Puede ser que agreguen una columna adicional, una cuarta columna. Pero son 3 parciales. Bueno, por eso te digo, puedes agregar una cuarta columna donde en esa columna pongas el promedio. Pero el usuario va a calcular el promedio. No. Tú vas a llenar la matriz hasta la tercera columna. Y la cuarta columna, tu programa la va a calcular. Pero esa cuarta columna no se va a mostrar a menos que lo solicite. Ok. Es una cuarta que me sirve para otra cosa. Así es. E igual, fíjense, en la parte de abajo, después del estudiante N, pueden agregar una fila adicional. O sea, no lo hago de 40, ¿no? Entonces lo hago de 41, puede ser, pero solo tengo 40 estudiantes, ya sé, pero en la última fila puedes calcular
el promedio de cada columna. Ah, ya. Y esa la muestro. No, no la muestras a menos que te lo solicite. Ya entendí. Entonces, creo que aquí me faltó como ponerle como un cuadrito, ¿no? Entonces, mi matriz de datos es esta. Exactamente. Ay, le quito el relleno. Sin relleno. Pongo un colorcito rojo. Esta es la matriz. Ajá, sí. Y entonces, esta de aquí es nada más como de control. Ah, sí es cierto. O sea, esa no la voy a mostrar. No, esa no la vas a mostrar. Pero la puedo poner en la matriz. O sea, sí me serviría. ¿Ven? Y esta otra, la que está en la parte de abajo, también me sirve como de control. Ah, ya, en esta última fila pongo el promedio de cada columna. Así es. Sí, ya entendí. Y en esta vamos a colocar el promedio de las filas. ¿Sí? Entonces, lo que me va a servir nada más es la parte que está en rojo. Ay, que ya se las desaparece. Y les digo, esto nada más es una propuesta. Si alguien dice, no, pues es que yo ya lo hice diferente, está bien, nada más es una propuesta. Estos son los datos nada más. 40 estudiantes, 3 parciales. Pero les digo, pueden poner una columna adicional donde calculen el promedio. ¿En qué momento se calcula el promedio? Puede ser en el método fill, después de que el usuario o de forma aleatoria se llene la matriz, entonces ustedes calculen el promedio. Simplemente lo suman y lo dividen entre los parciales que son. Entonces necesito el método de suma. Puede ser, pero no lo pidió. No, yo no lo pedí, pero tú lo tienes y lo puedes utilizar. Todo lo que ustedes tengan ahorita ya construido y lo quieren utilizar, adelante. ¿Puedo utilizar mi método validate? Adelante. ¿Puedo utilizar un método que le puse presentación donde tenía mis datos? Adelante. ¿Puedo utilizar mi método de despedida? Adelante. Todo lo que ya tienes ahorita lo puedes utilizar. Ok. Y luego esta, pues igual, una vez que termines de llenar tu matriz, puedes calcular tus promedios por columnas. Ah, ya, muy bien. ¿Sí? Bien, ahora, una pequeña comparación de código. Esto era con arreglos y esto es con matriz. Ah, sí es cierto, porque tenemos ahora dos constantes, una para filas y una para columnas. Bien, luego, en el programa principal, ¿qué cambió de lo que hacía con arreglos a lo que hago con matrices? Ah, pues que ahora le cambié y le puse otro corchete adicional. ¿Por qué? Porque es de 2 dimensiones, ¿sí? Hay quien va a tomar su archivo de arreglos y lo va a modificar para hacer el de matriz. Y hay quien va a decir, no, yo lo empiezo desde cero porque no entiendo bien lo que estoy cambiando. Mejor yo lo voy a hacer desde cero. Adelante, es válido. ¿Sí? Ahora, creo que aquí traté de resaltar las diferencias y dijeron, ah, bueno, es que aquí le agregué otro corchete más. En el de arreglos necesitaba una variable post porque el método get y el método insert y el método delete me pedía una posición. Bueno, pues ahora si lo voy a hacer, necesito 2 posiciones, porque necesito una para la fila y una para la columna. ¿Por qué en el de arreglo solo necesitabas una? Porque pues es un arreglo de una dimensión. Ah, cierto. Entonces aquí necesitamos 2 posiciones, por lo tanto 2 variables de tipo posición. Bien. Este era el método create, el de arreglos. Sí. ¿Cómo cambia al método create ahora de una matriz? Bueno, en primera recibe un arreglo. Bien. A lo mejor alguien dice, yo no le cambié la A, yo lo copié, lo pegué y le dejé A. Es válido. A de arreglo es un arreglo de 2 dimensiones. Pero se llama matriz, no importa. Una matriz de dimensiones y un arreglo de 2 dimensiones, no importa, no hay problema.
Nada más, lo que sí importa aquí es que le pongas el otro corchete que te indique que ya son 2 dimensiones. Ah, ok. Y entonces, si son dimensiones, 2 dimensiones, necesito 2 contadores. Así es. En arreglos tenía un ciclo, ahora necesito 2. Uno que controla las filas y otro que controla las columnas. Así es. Maestra, pero yo en el que estoy haciendo de las calificaciones, yo no le puse I y J. Yo le puse, utilicé el nombre completo, estudiante, student, y en J utilicé partial. ¿Está bien? Sí. Por buena práctica de programación se utilizan los contadores I, J, K, pero si tú le pusiste estudiante y le pusiste parcial, no hay problema. Bien. Y al momento de asignar valores, de escribir o de leer, es el nombre del arreglo y los 2 corchetes, uno controlado por el primer contador y otro por el segundo contador. ¿Vale? Maestro, es que yo estoy llenando el de, ya sea la matriz o el de las calificaciones, es que yo no lo estoy llenando por fila, yo lo estoy llenando por columnas. O sea, quiero capturar en el método fill, estoy pidiendo al usuario el primer parcial, alumno por alumno, luego el segundo parcial, alumno por alumno, luego el tercer parcial, alumno por alumno. ¿Está bien? Sí, sí está bien. No, es que yo lo hice por filas, más bien, yo le estoy pidiendo del alumno 1 todos sus parciales, del alumno 2 todos sus parciales. ¿Eso es válido? Sí, también es válido. Ah, ok. ¿Sí? Bien. El método fill, este es el del arreglo. ¿Y cómo queda el de la matriz? Igual, en lugar de recibir un arreglo de una dimensión, hay que ponerle el otro corchete para que se vean 2 dimensiones. Necesito 2 contadores, necesito 2 ciclos y necesito cuando haga el scanf, ahora ponerle las 2 posiciones de la red, ¿sí? O de la matriz, pero necesito los 2 corchetes. Ajá. ¿Qué tal si yo el viernes en el examen les digo, coloca el método fill para una matriz de 5 dimensiones? Pues bien fácil. ¿Qué va a recibir? Una matriz, lleva 5 corchetes. Ay, pero ¿qué le pondré de las constantes? Bueno, le pongo A, B, C, D, no importa, son las dimensiones. Entonces, si son 5 dimensiones, necesito 5 contadores, necesito ponerle en el argumento 5 corchetes y necesito 5 ciclos. ¿Eso es válido? Claro. No tengo idea cómo va a quedar, pero el código es correcto. Así es. Está bien. ¿Sí? Entonces lo que quiero que identifiquen eso son 2 dimensiones, 2 ciclos. 3 dimensiones, 3 ciclos. 4 dimensiones, ya entendí. ¿Sí? Bien. Entonces, pues creo que en realidad lo que voy a hacer de mi programa, nada más voy a hacer 5 cosas. Capturar, mostrar, promedio, máximo y mínimo. Sí. Pero por cada una de ellas, tengo que preguntarle al usuario si es todo por estudiante o por parcial. O sea, en lugar de esas 5 se convierten en 15. ¿Sí? 5 por 3, 15. Pero esos métodos ya los tengo. Así es. Vamos a pensar que elegiste la opción 1. Ok. La opción 1, ¿cuál es? Capturar. Cuando le pongo 1, me va a decir capturar. ¿Qué quieres capturar? Todas las calificaciones, algún estudiante o algún parcial. Si le digo todo, entonces me va a llamar al método fill. Si le digo por estudiante, me tendrá que preguntar qué estudiante. Por ejemplo, a lo mejor yo me equivoqué y le califiqué mal a Mauricio. Entonces, ahora mi sistema, le digo capturar, me dice que si quiero todo, que si quiero por estudiante o que si quiero por parcial. Y le digo, no, por estudiante. Y entonces me muestra la lista de estudiantes y me dice, ¿a quién vas a modificar? Mauricio. ¿Qué número de lista? Entonces yo selecciono 27. Y me va a pedir nada más de Mauricio sus calificaciones. A ver, dime su primer parcial, su segundo parcial, su tercer parcial, su cuarto parcial, quinto parcial, sexto y séptimo. Ya, terminé. Cuando ya me salgo de esa opción, me debe regresar al método de capturar. Ahorita les voy a decir cómo. ¿Qué quieres capturar? Es que me equivoqué. Ahorita que corregí las calificaciones de Mauricio, me di cuenta que en el parcial 4 no les puse su calificación por desempeño. Es un ejemplo, sí se las puse, pero es un ejemplo. Y entonces tengo que modificar todo el parcial 4 para todos los estudiantes, porque a todos les tengo que aumentar 5 puntos.
Entonces, ¿qué voy a elegir? Por parcial. ¿Cuál parcial? El cuarto. Y empiezo. Guillermo, Selene, Jorge, Rodrigo, a todos les tengo que modificar. ¿Sí? Bien. Esa era la opción 1. La opción 2, lo mismo. ¿Qué quieres ver? ¿Todas las calificaciones? ¿Quieres ver un estudiante o quieres ver un parcial? Opción 3. Quiero el promedio de todo el grupo, de algún estudiante o de un parcial. Quiero el máximo. En la redacción que ustedes tienen en su problema, en el máximo no aparece todo por estudiante y por parcial, porque les decía, no tiene caso sacar una calificación máxima de todo el grupo. O sea, realmente no es significativo. Les digo, ¿y cuál es la máxima calificación? A lo mejor, pues evidentemente un 100. Bueno, sí. ¿Y la mínima? Pues un 0. Bueno, o sea, todo el grupo como que no me sirve. Lo que sí me sirve es por estudiante. O sea, quiero ver Sandra Lisset, ¿cuál fue su máxima calificación? Sandra Lisset, máxima calificación 100. Ok. Quiero saber cuál es la mínima de Ricardo Eric. No, pues es que él sí tuvo un 0. Ok. Quiero, no, pero ya no quiero verlo por estudiante, por parcial. Quiero saber en el parcial 1 cuál fue la máxima calificación y quién la sacó. En el parcial 1 hubo 100. ¿Y quién sacó el 100? Pues Raquel sacó 100, Mauricio sacó 100, ¿quién más? Tal vez Elena sacó 100, etcétera. Bueno, quiero ver la mínima de algún parcial. En el cuarto parcial, ¿cuál fue la mínima? A lo mejor quitando a los que ya nunca se presentaron. Pues la mínima fue 60. ¿Quién sacó 60? Y ya que me dé el nombre del que sacó 60. Entonces, ese de todo no aplica. Sin embargo, lo dejé aquí porque cada una de estas opciones, si se fijan, para poderlo hacer repetitivo, proponemos entonces que haya un submenú. ¿Sí? En cada caso, se nos muestra un submenú. ¿Y qué dice ese submenú? Tiene la misma estructura del menú. Sí, es un menú de 3 opciones, claro. Pero ¿por qué se llama submenú? Nada más le llamé submenú para saber que eso va a venir en cada opción del menú principal. Pero al final alguien dice, ¿le puedo poner menú 2? Sí. ¿Le puedo poner menú casos? Sí, está bien. O sea, el nombre realmente no es tan relevante. ¿Sí? Yo le llamo submenú porque está dentro del menú principal. Y tiene la misma estructura, vean. La opción, el do while, la validación. Mis opciones, ¿cuáles son? Todo por estudiante o por parcial y 0 para salir. ¿Sí? Selecciono la opción, la valido y entonces este es un menú más, nada más que se va a llamar en cada uno de los casos. Y entonces dependiendo del caso será el método que voy a llamar. Puede ser el fill, fill row, fill column. El show, show row, show column. Y también depende de cómo hayan puesto la matriz. Si alguien puso en fila los estudiantes y en columna los parciales, o en fila los parciales y en columna los estudiantes. ¿Sale? Maestra, pero ¿cómo le hago en el máximo y el mínimo si no tengo un método para el máximo de todo y para el mínimo de todo? 2 opciones. Una, haces el método máximo para toda la matriz y haces el método máximo para todo, el mínimo, perdón, para toda la matriz, o bien, si tu usuario te dice, quiero el máximo de todo el grupo, simplemente le mandas un mensaje y le dices, esta opción no es válida para, esto no es válido para este grupo, o decirle, esta opción no existe. Pues una de dos, o hago el método, o le mando un mensaje que eso no existe. ¿Sí? Lo que ustedes consideren. Lo que no quiero es que tengan este submenú y que digan, es que necesito otro para el máximo y el mínimo, porque en el máximo y el mínimo solo tengo 2 opciones, por parcial y por estudiante. Entonces voy a tener 3 menús. No, por eso les digo que solamente 2 menús y en el máximo y el mínimo le mandas un mensaje de que no es válido o tú haces el máximo de toda la matriz, lo que les parezca más apropiado. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda o comentario? ¿No? También alguien preguntaba, digo no en este grupo, pero también alguien preguntaba en el otro, ¿cuáles son las condiciones para tener derecho a segunda oportunidad? Y entonces les dije, me sorprende que hagas esta pregunta si eso lo tenemos en la plataforma. Sí, la primera pestaña de la plataforma
bueno, no sé, yo la veo en rojito, no sé si ustedes también, dice aspectos generales de la materia. Y entonces yo les dije, esta primer pantallita o primer sección esa no va a cambiar, todas estas pueden cambiar, porque a lo mejor cambio los porcentajes, porque a lo mejor cambio actividades, hay actividades que yo tenía planeadas y ya no se las habilité, otras las modifiqué, o sea, todas estas pueden cambiar, pero esta primera, les dije, esa no va a cambiar. Lo único que cambia, a veces la cambio y a veces no la cambio, pero no pasa nada porque yo aquí les puse fechas probables de evaluación. Probables. ¿Qué tal si alguien dice, macho, es que usted dijo que la evaluación era el 6 de mayo? Ah, por ejemplo, esta. Es que dijo que era el 25 y la vamos a hacer el 27. Entonces no cumplió. Bueno, yo les puse probables. Entonces, a lo mejor no estoy cumpliendo, pero no pasa nada porque aquí dice probables. Si yo les hubiera puesto fechas de evaluación, entonces sí, porque son fijas, pero no son fijas, dice probables, depende del avance del grupo, del calendario. A lo mejor, no sé, tenemos una actividad que nos obligan a ir, a lo mejor yo no asisto, a lo mejor en general el grupo dice, este día no queremos clase, no sé, por eso dice probables. Entonces, no estoy mal en esa parte. Bien. Aquí está reglamento interno y aquí dice, es necesario aprobar al menos 3 temas para tener derecho a evaluación de segunda oportunidad. En total son 7 unidades. ¿Ah? Es decir, si aprobaron 3 y van a presentar 4 en segunda oportunidad, yo voy a aplicar de 2 en 2. Un día aplico 2, otro día aplico 2 y si todavía nos queda alguien, pues aplicamos el viernes. Entonces, aquí dice, al menos 3 temas para tener derecho a evaluar a segunda oportunidad. Luego dice, en evaluación de segunda oportunidad se presentan solo las unidades que tienen menos a 7. En evaluación de segunda oportunidad la calificación máxima a obtener es 80. Pero es que eso va en contra del reglamento, pero por eso aquí dice reglamento interno. Y este fue un acuerdo de clase. Yo se los presenté el primer día de clase y nadie dijo lo contrario. Entonces, si ustedes no se quejaran en ese momento, quiere decir que lo aprobamos como reglamento interno. ¿De acuerdo? Si ahorita alguien dice, pues yo voy a reclamar que me puso 80 cuando yo saqué 100 en segunda oportunidad. No, porque aquí lo tenemos, este fue un acuerdo. Y en ese momento no te quejaste. Si no te quejaste en ese momento, ahorita ya no te puedes quejar. ¿Sí? Luego dice, para aprobar el curso es necesario tener todas las unidades aprobadas, ya sea en curso regular o en segunda oportunidad. Entonces, si alguien tiene que presentar el tema 1, el tema 3 y el tema 5, y el lunes aplicamos tema 1 y no aprobé el tema 1, no tiene caso hacer el 3 y el 5. Pero deme chance, no, es que ya, a ver, ahorita en curso regular sí voy a promediar, pero ya para segundas oportunidades ya no se promedia, o sea, tienes que aprobar cada unidad que presentes en segunda oportunidad, ¿sí? Hiciste la 1 y no la aprobaste, ya no tienes derecho a las otras. ¿Por qué? Porque tienes que tener todas las unidades aprobadas. ¿De acuerdo? Por eso les digo, si yo tengo planeado hacer los exámenes de segunda oportunidad lunes y miércoles, y si a alguien todavía le faltó alguno, pudiera ser el viernes. Todo esto tiene que ser en horario de clase. Yo ya no quiero aplicar el viernes porque solamente tenemos una hora. ¿No? Entonces, nada más lunes, bueno, esperaría que nada más fuera lunes y miércoles. ¿Ok? Bien, sus calificaciones están capturadas en el sistema. Muchos de ustedes ni se han fijado si les califique todo aquí en la plataforma. Vuelven a preguntar a estas alturas, ¿cómo calificó? Aquí están los porcentajes. Lo único que no está en la plataforma es el desempeño. Tal vez donde tengan dudas en el producto y digan, maestra, pues es que a mí me da más. Los cuestionarios generalmente pues no eran de 5 puntos, sino que eran de 20, de 30. A lo mejor aquí me dicen, oiga, maestra, este cuestionario de qué porcentaje se le asignó. Pues se le asignó el 5. Y eran 30 aciertos. Pues 30 entre 6, 5. Ok, para sacar mi calificación. ¿Sí? Todo lo demás, por ejemplo, creo que tenían, no, ustedes no tenían un punto extra
capacitación, si tenían los 15, y creo que nada más. A lo mejor algunos ni siquiera han revisado el sistema para ver sus calificaciones. Algunas correcciones no las hago en el sistema, las hago en mi archivo de Excel, pero generalmente cuando son de no aprobado a aprobado, pues como que sí hay que notificarles, ¿verdad? Pero si alguien, por ejemplo, que en el sistema les aparezca un 82 y que cuando yo me di cuenta que calculé mal, era un 84, como que entre 82 y 84 digo, bueno, no se lo voy a cambiar en el sistema, yo lo voy a cambiar en mi archivo de Excel y al final pues va a decir que sacó más calificación, bueno, es que no actualiza el sistema, ¿sí? O tal vez que eso nunca me ha pasado, pero que a alguien le puse en el sistema 97 y era 40. A lo mejor ese sí tendría que cambiarlo para no confundirlos, pero casi la mayoría de las veces más bien mis errores son que les pongo menos y la calificación debe ser un poquito más, no tanto al grado de que aprobé o no aprobé, pero bueno, ya lo veo reflejado al final, ¿vale? Entonces, esas serían nuestras actividades. El viernes ya nada más les habilito su ejercicio de evaluación de este tema. Creo que ya no tienen mucho que... Creo que todos se los marqué para entregar el viernes, ¿sí, verdad? Para que me den la oportunidad del fin de semana y ya poderles confirmar aprobados o no. Más bien, si tienen segunda oportunidad o no tienen. Ok, sí, dice 27. Ah, sí, todo se termina el viernes 27. Yo espero que el sábado ya está, a más tardar el sábado estarles mandando sus, más bien ya nada más contactar a los que van a presentar segunda oportunidad y ya les diría quiénes presentan o qué temas se presentan el lunes, qué temas se presentan el miércoles y ya luego veríamos lo del viernes. ¿Sí? Bien, sí, ya dejé de compartir, pero algo que sí me he cumplido en la plataforma, aquí en donde dice aspectos generales de la materia, eso sí no lo he cumplido, ahí sí, si gustan pueden quejarse, pongan su queja. La última parte dice, si se detecta una copia en alguna de las evidencias enviadas, se asignará 0 en todo el tema y a todos los participantes en la copia, el que copió y el que se dejó copiar. En caso de repetirse la situación, se asignará 0 en toda la asignatura. Ese es el punto que no he cumplido, porque en cuanto he detectado una copia, debería de ponerle 0 en todo el tema. Me ahorrarían mucho trabajo para calificar. Y si ya fueron 2 copias de los mismos grupitos de estudiantes, ya les debería de poner 0 en toda la asignatura para que ya la repitan. Ese es el punto que yo no he cumplido. Nada más les he puesto 0 en esa actividad, les quito los puntos de desempeño y bueno, ya los tengo identificados y son las actividades que estoy revisando primero. Primero reviso que no hayan vuelto a copiar y después reviso todos los demás. Pues esa es la única en la que sí me pueden acusar porque no lo he cumplido. Ya debería ser que repitan la materia, ¿verdad? Bien, de su ejercicio que están haciendo ahorita, ¿tienen alguna duda? ¿No? Bueno, tienen 1:20 para que puedan seguir trabajando. ¿Sí? Aprovechen entonces el tiempo para que puedan seguir trabajando. Y si tienen alguna duda, pues ya me comentan. ¿Les parece bien? Si no tienen duda, entonces pues nos vemos. Bueno, nos comunicamos por WhatsApp. Bien, cuídense mucho entonces y nos vemos después. Hasta luego, maestra. Adiós.